Bueno, y para seguir analizando justamente el impacto que pueden tener las decisiones que se tomen en el Parlamento, sobre todo el día de mañana, que se va a analizar y se va a discutir en el Pleno del Congreso los dictámenes, tanto de la Comisión de Economía como de Agricultura, sobre una eventual derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Hay dos planteamientos: derogar toda la norma e introducir nuevas precisiones, o derogar solo el capítulo laboral y mantener los beneficios tributarios que tiene este sector. Estamos ya conectados con el nuevo presidente del Consejo Fiscal y exministro de Economía, el economista Carlos Oliva. Señor Oliva, ¿cómo está? Muy buenas noches. Saludarte y a través tuyo a todos los televidentes de RPP. En principio, ¿cómo analiza esta discusión en la que hemos entrado esta semana? Una ley, también hay que decirlo, que data de octubre del año 2000 y que recientemente se amplió hasta el 31 de diciembre del 2031. ¿Cuáles serían los efectos de una derogatoria? Sí. Bueno, primero quisiera hacer una separación, digamos, hay cosas que le puedo decir de manera personal como exministro y hay otras que le puedo comentar como presidente del Consejo Fiscal, ¿no? Sobre su pregunta, ahí le comento como exministro, porque no es un tema que hayamos discutido en el Consejo Fiscal. Mire, yo creo que se está dando una mala solución a un problema existente. Definitivamente hay problemas en algunas empresas que son generalmente informales, donde seguramente existen algún tipo de abusos, pueden haber trabajadores informales que se les paga por debajo del sueldo mínimo, que estén en condiciones laborales poco apropiadas, etcétera, etcétera. Pero asimismo hay otro sector de trabajadores que son formales, donde se les paga o el sueldo mínimo o por encima de él, que sí tienen trabajo apropiado, condiciones laborales apropiadas. Entonces, tendríamos que diferenciar primeramente estos dos casos. Entiendo que lo que se está reclamando es el primer caso, ¿no? Aquellos que están, entre comillas, o que pueden estar explotados, entre comillas. Y para eso la solución no es derogar ni cambiar la ley del régimen agrario. La solución es otra, pasa por problemas de fiscalización principalmente, que se tiene que hacer, y eso es labor de la SUNAFIL. Pero cambiar algo que está funcionando bastante bien en el sector formal, que cumple con el pago de sus impuestos, con el pago de las contribuciones, que cumple con las condiciones apropiadas para los trabajadores, me parece un despropósito total. Antes había algún tipo de beneficio laboral que no se consideraba, pero recientemente con los cambios que se hicieron, ya ahora los trabajadores formales del campo cuentan con todos los beneficios con los que podría contar un trabajador formal en el sector urbano del país. ¿Cuál sería el efecto? Las vacaciones, las ETS, todo eso, digamos, es lo mismo que un trabajador. Lo único que se diferencia es la forma de pago. ¿Cuál podría ser el efecto de derogar el capítulo laboral como plantea el propio Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, y que estos trabajadores del agro pasen al régimen general? ¿Qué puede pasar con el empleo justamente en la agroindustria? Yo anticiparía que en ese sector formal no habría mayores cambios. Lo único que sucedería es que el trabajador mes a mes va a recibir menos dinero y eventualmente en julio y en diciembre recibiría la gratificación, ¿no? Como la gran mayoría de personas. Entonces, si tú ahora ganas 11, vas a ganar mensualmente 10 y en julio y en diciembre te van a pagar un poquito más de 11, ¿no? Entonces, al final, cuando uno hace el cómputo anual, va a estar ganando exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que yo diría que no habría demasiado impacto
en el empleo formal. Pero definitivamente el empleo informal, los problemas que hay en el empleo informal que mencionábamos al principio, de condiciones laborales poco apropiadas, van a seguir. Eso no se soluciona Claro. cambiando o no cambiando la ley agraria. Eso tiene que ver con fiscalización también, que lamentablemente a todas luces ha fallado en esta zona. Pero yo le quería preguntar sobre el otro tema, el otro capítulo que es clave en el tema de la Ley de Promoción Agraria, que tiene que ver con los impuestos. Y claro, por 20 años las empresas del sector han tenido beneficios tributarios y han pagado el 15% del impuesto a la renta. Es el momento de que empiecen a pagar, como todas las otras empresas, el 29.5%, o esto sería quizá un desincentivo a la inversión. ¿Cuál es su opinión? En términos generales, dadas las condiciones que estamos viviendo en el mundo, yo creo que es poco apropiado que podamos hacer un cambio en las tasas impositivas. Más allá de que se acaba de aprobar la ley hace, no sé, menos de un año. Entonces tampoco conviene estar cambiando todos los años las leyes. Sí creo que eventualmente este beneficio tiene que desaparecer para las empresas que ya tienen algún tiempo en el mercado, ¿no? Sin embargo, para nuevas empresas, yo creo que todavía es necesario que podamos mantener ese beneficio. Digamos, eso es lo que a mí me gustaría. Sin embargo, las reglas actuales están que para todas, para las nuevas y para las viejas, digamos, la tasa de impuesto es 15%, y yo creo que esto es lo que tendríamos que seguir. Tendríamos que seguir con esas reglas, digamos, en el futuro, ¿no? Pero más adelante, les digo, mi idea sería esa, ¿no? Que se diferencien las nuevas de las antiguas, y que ahí sí poco a poco vaya desapareciendo ese incentivo. Ahora vamos a un tema que sí me parece que han analizado en el Consejo Fiscal, que tiene que ver con ya esta ley aprobada en el Parlamento el día de ayer. Se aprobó por insistencia, por tanto hoy es ley que permite la devolución de aportes a los afiliados a la ONP hasta 4.300 soles para afiliados activos o inactivos. En algún momento la exministra de Economía, María Antonieta Alba, publicó en las observaciones cuánto costaría esto, y hablábamos en el peor escenario de cerca de 16.000 millones de soles. ¿Cómo, no sé si han hecho el análisis respectivo en el Consejo Fiscal, o usted tiene una opinión particular? Sí, bueno, yo soy presidente del Consejo Fiscal desde ayer o anteayer. Sin embargo, dado los sucesos, sí hemos analizado, nos hemos reunido ayer para poder analizar este tema, que ya lo venía analizando anteriormente el Consejo Fiscal, vale la pena decirlo, ¿no? Incluso había emitido algunas notas con los cálculos que la eventual aprobación acarrearía, y ayer, dado que se aprobó, pues nos reunimos y emitimos una nota también con una profunda preocupación, ¿no? La verdad es que para un ente técnico es inconcebible que se pueda haber aprobado una norma de este estilo. Uno no tiene que ser el mejor abogado constitucionalista para darse cuenta que se está violando claramente y flagrantemente la Constitución, ¿no? Es más, muchos de los congresistas que han votado a favor de esto lo han reconocido públicamente. Sí. ¿No? Saben que están violando la Constitución, pero dicen, bueno, no importa, ya lo veremos más adelante, o vamos a esperar qué dice el Tribunal Constitucional, si no me da la razón, yo lo voy a cambiar más adelante. Entonces, la verdad es que, digamos, no tiene ninguna racionalidad económica. Y yo creo que nos podemos devanar los sesos tratando de entenderlo, y no lo vamos a entender. Las razones van por otro lado, son razones claramente políticas, ¿no? Y allí ya entra digamos, otro tipo de análisis. Pero por eso hay que ser muy claro, me parece, en este tema, porque efectivamente esas razones políticas lo que hacen es jugar con la expectativa de millones, no solo de afiliados, sino también de los propios jubilados de la ONP, a quienes en esta ley se les está prometiendo un bono extraordinario de 930 soles. Y por eso le preguntaba, ¿esta ley ya es materializable por algún sentido? Es decir, en algún momento el presidente Sagasti podría agarrar y decir, bueno, tratemos de cumplir con parte de ella, o simplemente esto no va a salir, no se va a concretar. A ver, yo creo que esto no se va a concretar por la razón principal de que esto no está presupuestado, ¿no? ¿De dónde va a salir esa cantidad de dinero? ¿No? Es más, el mismo Congreso acaba de aprobar el presupuesto del año 2021,
y no ha previsto, digamos, ningún egreso por este concepto. Entonces, lo que yo creo que tiene que hacer ahora el Ejecutivo es, más allá de la acción ante el Tribunal Constitucional, que puede tomar algunas semanas, tiene que presentar alguna acción legal para señalar que esta norma es inaplicable, ¿no? Por una serie de motivos técnicos que también se pueden analizar, pero no se puede aplicar esta norma, no existe el presupuesto, más allá pues, de que va en contra de la Constitución, ¿no? Pero no hay manera de aplicarla porque esa plata no existe, ¿no? Y no se han dado el trabajo de prever eso, digamos, en esta norma que ha sido aprobada. Entonces yo realmente creo que vamos a tener que esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional y no me cabe la menor duda de que va a decir que esta ley es inconstitucional y por lo tanto no se va a poder aplicar. Y va a suceder lo que todo el mundo está previendo, digamos. Sin embargo, concuerdo con usted que se están generando pues, estas expectativas que tienen algún otro tinte detrás, ¿no? No es nada técnico. Ahora, hay una preocupación muy grande en este momento y que creo que va a ser mayor en la medida que vayamos avanzando hacia julio del 2021, de cómo va a recibir la caja el próximo gobierno. ¿Cuánto margen de acción, señor Oliva, realmente nos queda como país? Yo entiendo que los niveles de deuda todavía no son altos si nos comparamos con otros países, pero hay que entender que también nuestra economía, pues nosotros somos Perú, no somos México, ¿no? ¿Cuál es el margen de acción que va a tener el próximo gobierno en cuanto al manejo del dinero? A ver, es un margen que va a ir creciendo poco a poco, ¿no? Hay dos grandes supuestos, digamos, para que tengamos una luz al final del túnel. El primero es que no haya un rebrote por el tema de la pandemia, por el tema sanitario, y el segundo es que el Congreso no siga metiendo estos autogoles a la sociedad peruana. Si superamos, digamos, o no sucede ninguna de esas dos cosas, el año que viene pinta relativamente bien en términos de crecimiento, podemos crecer tranquilamente un 10% y el déficit fiscal, de una manera semiautomática, va a empezar a reducirse de un 10% este año a un 6% el año siguiente. Entonces, si bien no vamos a recuperar todavía la fortaleza que teníamos en el año 2019, estaríamos encaminados y seguramente ya en el año 2022 vamos a encontrar un poquito más de espacio para que el gobierno pueda hacer una política económica prudente como siempre la ha venido haciendo. Y podemos en los últimos 25 años. Podemos entrar, digamos, en el siguiente año en un debate entre qué es lo más conveniente en una coyuntura donde todavía estamos ahí sacando cabeza, si incentivar la inversión reduciendo quizá algunos impuestos, dando algunas facilidades, o más bien la necesidad de recaudar más, ver dónde puedo colocar impuestos todavía donde no los hay. Definitivamente se tiene que hacer una reforma tributaria. En el Consejo Fiscal vamos en algún momento también a hacer algunas notas al respecto. Le podría adelantar ya de manera personal que yo en el corto plazo no trataría de cambiar las tasas impositivas. El problema que tenemos en el país no es de tasas. El problema principal que tenemos es de evasión y de elusión tributaria. Si nosotros le pegamos fuerte a estos dos temas, vamos a poder recuperar entre 2 y 3 puntos del PBI de recaudación. Tenemos también temas que hemos conversado con anterioridad, el impuesto predial. Allí también, nuevamente, no hay que aumentar la tasa del impuesto predial. Lo que hay que hacer es que se cobre el impuesto predial. Para eso es necesaria una reforma que tiene que pasar por el Congreso sobre la manera de cálculo del impuesto. Allí podríamos recolectar otro medio punto, 0.8 del PBI. Y después hay algunos temas ya muy menores que sí podrían merecer la inclusión de impuestos, como por ejemplo todo lo que es el tema de Internet, ¿no? Hay algunas operaciones por Internet que podrían o que deberían, digamos, pagar impuestos, pero ahí no estamos hablando de ninguna recaudación, es más por un tema de orden, de igualdad, de justicia, pero la recaudación que se puede obtener de eso
no llegará pues al punto 1, punto 2 del PBI, ¿no? Entonces, lo más grande viene por el lado del control de la evasión y la ilusión. Usted recordará que nosotros sacamos la norma antielusiva Sí, claro. cuando era ministro. También estamos, y creo que este gobierno va a estar muy pendiente de los comprobantes electrónicos, que nos van a dar muchísima información para poder combatir esta ilusión y sobre todo la evasión del IGB. Y hay temas, digamos, de administración que tienen que hacerse antes de estar pensando en aumentos en la tasa. Yo creo que por ahí no va el tema. Perfecto, muchas gracias, señor Oliva. El exministro de Economía, Carlos Oliva, y además presidente del Consejo Fiscal, nos ha acompañado. Vamos a una pausa ahora, pero venimos para hacer el análisis también político de qué es lo que depara realmente al país. Pensábamos que diciembre iba a venir más tranquilo, pero no ha sido una semana absolutamente nada tranquila. ¿Qué es lo que se viene en los próximos meses? Ojo, ya unos meses totalmente electorales. Venimos con eso.